En Cali. 3, 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a un programa más aquí en Dimensiones Paralelas. Esta noche estamos muy contentos viendo al administrador Eric Arrieta y su servidora por este gran invitado que tenemos hoy. Así que para nosotros es un gran honor darle la bienvenida a nuestro amigo Gabriel, el niño nuevo. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. Lupita, no, al contrario, yo estoy muy agradecido, muy gustoso de estar nuevamente aquí en tu espacio, muy agradecido por interesarte en entrevistarme nuevamente y muy apropiado en estos momentos para poder hablarle a todas las personas que siguen tu canal. Muchas gracias. Amigo Eric, administrador desde Costa Rica, adelante. Gracias, Lupita, y muy buenas noches en México, y a nuestro invitado Gabriel, que ya es como de la casa. Realmente estamos muy agradecidos con Gabriel por brindarnos este espacio y esta oportunidad para dirigirnos a todos ustedes. Ahorita que estamos en tiempos difíciles, qué más que tener a Gabriel con esos bellos mensajes y conocimientos de la palabra de Dios y de esos textos bíblicos que son tan bellos. Así es, amigo Eric, estoy de acuerdo contigo. Vamos a mandar un saludo a todos, esperemos que ya nos estén viendo, coméntenos si estamos completamente en vivo. Ahorita aquí en Puebla pues tenemos un poquito de fallas técnicas porque está granizando en Puebla, está como muy loco el clima, pero esperemos que todo salga perfecto y correcto, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Un minuto, por favor. Said. Vamos a preguntarle a Gabriel, antes que nada, pues bienvenido. Estamos asustados con todo lo que está ocurriendo. Están coincidiendo muchas profecías que se están cumpliendo o que al menos vemos que quizás se cumplen, hablando de Paranshini, hablando de Nostradamus, hablando de Baba Vanga, de Chico Xavier. ¿Qué está ocurriendo realmente, Gabriel, ahorita, en estos tiempos? ¿Es verdad que ya estamos en los tiempos? Platícanos un poquito. Bueno, lo que está ocurriendo es que la fuerza oscura que se encuentra en este planeta, denunciada desde hace miles de años por los grandes profetas de los textos antiguos y también por los hombres de las estrellas, que en muchos casos son ellos mismos, incluso en los tiempos más recientes con el Parravicini, por ejemplo, que acabaste de mencionar, esa fuerza oscura, ellos anticiparon, clarificaron de muchas maneras en múltiples culturas y en diferentes épocas que a esas, entonces llamémoslas tinieblas, pero realmente son una rebelión que sucedió allá en el cielo y que ahora está aquí en la tierra, totalmente extraterrena, tendría un tiempo. El Apocalipsis 12:7 lo clarifica cuando advierte que el diablo descendió con gran ira a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Bueno, y en todas las profecías hablan de un tiempo final. Entonces, toquemos los mayas, los Hopi, toquemos Nostradamus, Parravicini, pero también toquemos al mismo Jesús, el Cristo. Siempre se habló de un tiempo. Gabriel, un momentito, porque parece que aquí me están comentando que no se ve la imagen. A ver, espérenme un momentito, por favor, para verificar. Ah, Por que no favor, se ve la imagen. Sí, una disculpa, por favor, para poder verificar que esté correcta la. Claro que sí.
un poquito de fallas técnicas en Puebla por el gran granizo que está cayendo en estos instantes. Les pedimos una disculpa, pero ya estamos aquí con nuestro increíble invitado. Para nosotros es un gran honor que esté con nosotros Gabriel, el niño nuevo. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Lupita, encantado de estar nuevamente en tu programa, en tu canal, y muy agradecido por esta entrevista. Muchas gracias. A nuestro amigo administrador Eric Arrieta desde Costa Rica. ¿Cómo estás, amigo Eric? Gracias, Lupita. Buenas noches y muchas gracias a Gabriel por darnos la oportunidad nuevamente para que ingrese él con esos bellos mensajes a todas las personas en tiempos difíciles. Así es, definitivamente, amigo. Y pues hoy, esta nochecita, queremos dispersar nuestras dudas acerca de lo que está ocurriendo aquí, no solamente en el mundo, en muchas partes. Estamos un poco asustados, Gabriel, con todo lo que está ocurriendo acerca de las profecías, como los está mencionando para el Shini, Chico Xavier, Nostradamus. ¿Tú podrías platicar un poquito si realmente ya estamos en esos tiempos, Gabriel? Bueno, tengo que decir que sí estamos en esos tiempos, pero que eso no es para asustarnos, para que nos llenemos de miedo, aunque comprendo naturalmente que esa es la reacción de las personas al desconocer todos estos avisos que fueron dados desde tanto tiempo atrás y que ahora, con asombro, vemos, o sobre todo las personas en general ven que se están cumpliendo, especialmente los que han estado investigando acerca de las profecías, y ya logran constatar que no es un asunto especulativo, sino que efectivamente son mensajes veraces que sirven a la humanidad para prepararse para estos acontecimientos, y esa es la necesidad que en este momento hay. Y eso es justamente lo que estamos viendo en este momento suceder. Así es. Adelante, mi Eric. Gracias, Lupita. Yo creo que ahorita muchas personas, pues, yo creo que se reencuentran con lo que son las oraciones, y yo creo que por fin el ser humano se recuerde que Dios existe, aunque muchas veces el ser humano siempre piensa en lo económico, en lo material, pero lo importante es de llegar a unir en estos tiempos lo que es el orar. Dice Mateo 5, del 6 al 17. Tal vez Gabriel nos puede decir qué es la forma de orar. O sea, muchas personas comienzan en algo que es muy repetitivo. Tal vez Gabriel nos dice cuál es realmente la forma especial de una oración. Bueno, qué pregunta tan maravillosa en este tiempo. Pero yo creo que lo importante ahorita, antes de responderla, es decirle a la gente por qué tiene que orar o qué sentido tiene hacer eso. Lo que pasa es que las cosas que están pasando en este momento en el planeta y las que van a ocurrir, voy a atreverme a decir algo que puede ser muy atrevido, muy osado, pero tendremos que decir que ya se sabe todo lo que va a pasar. Lo que pasa es que fue anunciado desde hace mucho tiempo. Y así como fue anunciado, los que hemos seguido el lineamiento de las profecías de estos hombres de las estrellas, que son los que la han traído, pues entonces podemos estar bien ubicados en ella. Y algo muy importante, no tener miedo ante esta serie de situaciones que están aconteciendo. Pero ahí es donde viene la respuesta a tu pregunta, que me parece maravillosa. ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos miedo si estamos hablando del fin del mundo? ¿Y por qué no tenemos miedo si estamos hablando de una gran mortandad? ¿Y por qué no si estamos encerrados en nuestras casas? Mucha gente temerosa de un contagio a una enfermedad que la puede matar. Es sencillo, porque sabemos qué está detrás de todo esto. Esa invasión extraterrestre que está aquí, se le acabó el tiempo. Muchas profecías, por no decir que todas las que hablan de una invasión extraterrestre, refirieron y clarificaron que tiene un tiempo límite. No iban a estar eternamente aquí en el planeta Tierra, y el hombre eternamente supeditado a una vida como la que se tiene aquí, que no es normal. Aquí se volvió normal matar gente, se volvió normal que la gente se muera de hambre, se volvió normal que muchos tengan riquezas y pisoteen a la gran mayoría que no las tiene por esa razón, por no tenerlas.
ahí entra entonces Dios. La razón que dio pie a todo el caos que hay en este planeta, si bien podremos culpar a una invasión, a unas élites, a unas organizaciones secretas, ya no tan secretas, masónicas, judías y demás, realmente el verdadero motivo por el cual todo esto ha acontecido es el olvido de la divinidad humana. Nosotros nos olvidamos, digámoslo así, el ser humano de la tierra se olvidó del poderío que tiene por dentro y de que está hecho con partes y partículas del infinito y de las estrellas, y que por esa razón puede rememorar esa identidad original y recuperar su condición divina o de Dios o espiritualmente conectada con todo el universo, y eso no hay poder que lo detenga, pero el ser humano se olvidó de eso. Digamos que lo que acabé de decir se llama Dios. Dios es la creación, es el universo. No se puede ver, no tiene una figura humana específica, pero sí se puede sentir y comprender en todo lo que es creado. Entonces la oración es eso. La oración es el método, la mecánica, la fórmula para reconectarse con lo eterno que se tiene por dentro. Una oración verdaderamente hecha como la enseñó Jesús no es buscando nada afuera, no es buscando un Dios que está montado en una nube y que tiene barba y pelo blanco. No, es buscando conectarse con la fuente que le dio origen a todo lo que existe y que se tiene en el corazón. Entonces sí, Eric y Lupita, Jesús, quien vino para enseñar la verdad de Dios, que aquí no se comprende, le enseñó al hombre a orar y nunca refirió, como está en la cita de Mateo 6, de 6 al 7, donde se registró lo que él enseñó, nunca refirió que orar era repetir palabrerías como masticando chicle, como galguerías sin sentido, sin sentirlas y sin entenderlas, pero infortunadamente se ha adoctrinado a las personas con las religiones que hay en el mundo a que así se le habla a Dios, pero eso ya es simplemente un rezo, un ritual sin espíritu y sin sentido. Tampoco tiene que ver con hablarle cosas mentalmente, pidiéndole cosas de este mundo, como quien ora para pedirle un carro o dinero para pagar la casa o que por favor le dé el número de la lotería para ganársela. Lo que pasa es que a Dios no le interesan esas cosas que son perecederas, sin importancia para lo eterno. Le interesa el espíritu, el corazón, el alma, la inteligencia, la mente, pero el ser humano está muy enfocado a no pedir nada que tenga que ver con eso, entonces por eso Dios no escucha esas cosas. Entonces la oración es eso, un diálogo humilde, sencillo, como hablar entre nosotros, así como estamos hablando. Hola Lupita, ¿cómo estás? Hola Eric, qué gusto me da escucharte, verte, sentirte dentro de mí, si se trata del Padre Eterno, y cuéntenle las confidencias, las infidencias. No es que Él no sepa ya todo, pero el hecho de tú contárselas hace que tú mismo hagas conciencia de errores, reflexiones y puedas sentir por dentro la presencia de Él, que no es una ilusión ni una creencia, sino una certeza que te da la fuerza para enfrentar todo esto que se vino en el planeta Tierra. Claro, Gabriel, muchísimas gracias. Yo creo que está muy bien explicado para todos nosotros porque, como dice usted, no es como estar masticando un chicle, ¿verdad? O sea, estamos siendo bastantes claros. Gabriel, estuve viendo un título también en uno de los videos que dice El poder imbatible, la humilde y poderoso conocimiento del Hijo del Hombre. El Cristo vino para que nos conociéramos al Padre. O sea, yo creo que es un título realmente muy especial, Gabriel. Es que es un gran poder. Lo que pasa es que de pronto la gente puede pensar, entonces vamos a sobrevivir a la pandemia y a la guerra y a lo que se viene orando, hablándole a Dios. De pronto la gente pueda pensar eso y considerar que es ridículo. Pero lo que pasa es que no es así. El apócrifo, hay un libro apócrifo que es una palabra muy despectiva para un evangelio porque significa que es ilegal.
pero es la palabra que usó el Vaticano para referir a aquellos libros testamentarios que no están incluidos dentro de la Biblia, pero que hablan profundamente de otras hazañas y enseñanzas de Jesús. Hay uno que se llama el Evangelio de la Verdad y me gusta dar bibliografía para que la gente la consulte también, donde Claro. clarifica que el olvido de Dios es la causa de todo el caos que hay en la tierra, por cuanto rememorarlo es la respuesta o solución a ese caos que hay en la tierra. Pensémoslo así, es tan simple como eso. ¿Cómo es que un ser humano puede aceptar que matar gente sea normal? Ah, es que se olvidó que la vida es una ley. Entonces, como no sabe eso, cree que cualquiera se la puede quitar a cualquiera por robarle un celular. Y eso es normal. O que los gobiernos pueden tirar una bomba atómica y, pues sí, tocará algún día porque pues esa guerra se viene y como que es normal ya hablar de eso. O normal hablar de tanta muerte como lo dije hace un rato. Entonces sí se olvidó la ley, se olvidó lo que es verdad. Y por esa razón, el solo hecho de que una persona quiera reconectarse con esa fuente original ya la eleva dentro de un parámetro de inteligencia distinto al del mundo normal. Ya el solo hecho de buscar esa sabiduría que está por encima de las academias de la tierra ya la ubica en un nivel superior de conciencia. Y cuando esa persona entiende que la divinidad se encuentra por dentro y que puede dialogar con ella, esa persona aprende a orar. Ya se aleja de tantas técnicas. Jesús no enseñó técnicas para conectarse contigo mismo, ni dijo que había que pararse de cabeza, o que había que ir a un determinado templo, o que había que hacer posturas extrañas, o que había que repetir palabras o mantras. Prácticas que personas que buscan esta iluminación, digámoslo así, pues llevan a cabo porque tienen la sana intención de hacerlo, pero vámonos a la fuente original y sencillo y claro fue. El poder imbatible, que es lo que tú mencionas, es tener a Dios por dentro. Y tener a Dios por dentro lo tiene ya todo el mundo, o sea que diríamos, pues, ¿qué sentido tiene hablar de esto? No, lo que pasa es que la profecía dice, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre y el sin fin. Esas profecías de los pleyadinos. Si está en el corazón, el problema es que no lo sentimos, no que no esté. Orar implica restaurar la conexión y volverlo a sentir, como lo sentían los mayas, como lo sentían los antiguos Hopi, como lo sentían las culturas indígenas ancestrales de Sudamérica antes de la colonización, y que conectadas con todo hicieron las grandes murallas, las grandes ciudades, las grandes levantamientos de rocas en el Cusco, y las grandes profecías que les fueron dictadas y los grandes descubrimientos astronómicos, porque estaban conectados con el todo dentro de ellos mismos y oraban permanentemente a esa condición espiritual. Entonces, ese es el poder imbatible. Y si las personas vuelven a conectarse con él usando ese diálogo interior que estamos diciendo que es la oración, vamos a tener respuestas inteligentes a las situaciones que se vienen o que ya llegaron, porque esos hombres de alta envergadura espiritual son los que tienen un liderazgo fluido en su interior para poder conducir a las gentes, para poder dar esperanza, para poder calmar al que está desesperado por la crisis, para poder tener conocimientos y administrarlos bien para poder curar personas, para poder crear refugios para albergar muchas personas, para entender que hay que cultivar la tierra para que tengamos comida en los tiempos del hambre. Esas personas son las que mayor desarrollo espiritual tienen. Si no lo tuvieran, entonces no les importaría a nadie, no amarían a nadie, querrían salvarse ellos mismos y que todos los demás se mueran, que es el pensamiento típico de un humano terrestre que no tiene espiritualidad desarrollada. Claro que sí. No sé si Lupita está por ahí, Lupita, si usted tiene la otra pregunta. Así es, Eric, pues sí, estoy escuchando a Gabriel, impactante todo lo que nos está diciendo, nos reconforta realmente. Gabriel, sin embargo, algunas personas están despegadas de esto.
Desgraciadamente tuvo que ocurrir lo que está ocurriendo ahorita para que todas las personas oraran, se unieran, nos uniéramos como humanidad, nos volviéramos otra vez a echar la mano entre todos. Porque a veces las personas piensan, es que este castigo me lo mandó Dios, es que seguramente algo sucede con la humanidad, es nuestra culpa. ¿Tú qué le dirías a esa gente que de alguna manera, esto es como, ¿cómo te explicaré? Como si tuviéramos la culpa de lo que está ocurriendo, Gabriel. Entonces tendré que acudir a un código de la lógica, recordándoos que este conocimiento fue entregado por hombres de las Pléyades en la década de los 70 para toda la humanidad, que dice la voz del que es: yo no castigo a quien no sabe nada de mí, no hago alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo y no pido a nada a cambio de supuestas alianzas, sabedlo. Conoced la ley, entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Esas palabras que acabé de decir están en ese mensaje y que vienen directamente de ese Dios que no tiene nombre, pero que aquí llaman Dios, y que está muy interesado en que la humanidad terrestre por fin lo conozca para que pueda librarse de todo esto que está ocurriendo. La respuesta a tu pregunta es un no. La humanidad no tiene otra culpa que haber sido invadida por una rebelión que cree todavía al día de hoy que no existe. Incluso yo sé que ustedes como investigadores del tema también se han dado cuenta que recurrentemente están apareciendo flotillas de naves luminosas en diferentes partes del planeta en estos tiempos específicos. A mí me ha llegado ya mucho material actualizado, videos que bajo ninguna posibilidad puedan ser montajes, en los que se ven estas naves llegando, llegando, llegando y llegando. Bueno, eso es una señal de lo que está a punto de suceder. Y es que ese tiempo que se le acabó a la rebelión, dragón, Lucifer, Satanás, que es lo mismo, implica que estos hombres que lo derrotaron una vez allá en el cielo estén viniendo a la tierra para, digamos, terminar ese trabajo. El hombre de la tierra, ¿qué culpa tiene en todo esto? Voy a decirlo así. Es inocente de haber sido incidido, invadido por esta fuerza extraña y maligna. Pero al momento en el que se da el aviso y se advierte que los caminos torcidos de esa rebelión son los que enseñan a la humanidad, y se advierte que hay un camino derecho, recto dentro de la luz y de la ley, y la humanidad decide tomar el torcido, ahí ya es culpable. En el momento en el que una persona, pudiendo decidir ser honesta, decide ser corrupta, ya es culpable. En el que, pudiendo decidir decir la verdad a los hombres, se complace en la mentira y en la injusticia, ya es culpable. Entonces hablemos de culpables. Los gobernantes de los países son culpables. Las grandes élites, la banca, las corporaciones y las personas que participan de ella lo son. Pero hablemos del hombre en general, que no tiene poder y que es humilde y sencillo. Esa es la esperanza que hay, porque es el que menos contaminado está de toda esa corrupción que en este mundo se vendió como verdad y como camino. El que busca ser honesto, el que busca ser gentil, el que busca perdonar en vez de odiar, el que busca dejar tantos resentimientos, el que busca supervivir, no sobrevivir. Si ustedes analizan, Lupita y Eric, nosotros hemos sobrevivido toda la vida. Sobrevivir es tratar de eso, de sobrevivir en este sistema en el que te toca buscar para pagar un arriendo, unos servicios, comprar comida, y vendes tu tiempo a cambio de ese papel con tinta que llaman dinero para que lo cambies después por la comida y lo que necesitas para vivir. Eso es sobrevivencia. Las profecías no llaman a los hombres a sobrevivir, lo llaman a supervivir, que es la libertad verdadera de pensamiento, de conciencia, de mente, de corazón, de todo lo que ustedes están promoviendo con esta entrevista y con las que hacen, por ejemplo. Entonces, digamos que la humanidad sí tiene posibilidad de elegir. Si elige la luz, entonces es la oportunidad de ella de supervivir. Si elige estar todavía en este mundo que está por perecer,
es culpable porque tomó su decisión. Eso es en lo que podemos resumirlo. Ser partícipe de grandes crímenes, aunque sea inocente porque no sabía, ya lo hace culpable ante las leyes eternas. Y esas naves que están viniendo aquí, vienen, entre otras cosas, a preservar a la porción de la humanidad que quiera supervivir y que no se haga cómplice de la maldad. Y esa porción de la humanidad, ellos vienen a pelear al lado de esos hombres. Pero de los que deciden ser cómplices de la maldad, no hay posibilidad entonces de que puedan protegerlos de alguna cosa que vaya a suceder, porque ellos mismos tomaron su decisión, y esos hombres que vienen de allá arriba en esos platillos voladores no juegan a ser cómplice de nada ni a ser amigo de nadie, sino que vienen por una justicia. Antes de que continúe mi amigo Eric, ¿esto quiere decir, se trata del arrebato, Gabriel, o no? Se entrecortó un poquitico, ¿me la puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Esto tendría que ver con el arrebato, Gabriel? Bueno, digamos que sí, pero tendría yo que clarificar que el arrebatamiento ha sido mal interpretado, pues ciertamente está en las profecías. Pablo de Tarso habló del arrebatamiento y habló que gozosos porque seremos alzados y veremos la gloria de Dios junto con él, allá alzados. Al referirse a esa ascensión, pues está hablando entonces de estas naves que también han hablado otros profetas y que han alzado en la antigüedad a otros profetas como Elías. Clarifiquemos puntualmente. El arrebatamiento no es una abducción. La abducción es un secuestro practicado por las naves de la rebelión extraterrena que viven en la tierra hueca y que tienen complicidad con los gobiernos de este mundo y están detrás de los 4 poderes y del sufrimiento humano. Esas son las que raptan gente, las manipulan, les hacen, mejor dicho, de todo, incluso las desaparecen, u otras aparecen pero no vuelven a ser los mismos de antes. El arrebatamiento, o en el caso puntual de los contactos que se han tenido con hombres de las estrellas que han portado la profecía a la tierra, no han sido abducciones porque nunca son secuestros. Son contactos voluntarios que son aceptados por los hombres que buscan. Y no son cualquiera, porque es que estos hombres de arriba que vienen en esas naves son demasiado inteligentes. No van a buscar a un perverso o a alguien que no tenga inteligencia para comprender el diálogo de ellos. Lo que sucederá dentro de poco tiempo aquí en la Tierra es que presenciaremos una batalla entre esas fuerzas y las que están aquí en la Tierra camufladas hace mucho tiempo. Pero muchas personas serán alzadas y conducidas a los lugares preparados por ellos mismos como refugio o remanente. Sabemos ya por estos mismos hombres de las Pléyades en la década de los 70 que, además de entregar varias profecías, señalaron que existen 12 lugares específicos en Sudamérica que están preservados por ellos como remanentes. 3 de ellos coinciden específicamente con 3 ciudades antiguas de los incas o del Tahuantinsuyo allá en Perú. Yo estuve visitando esas ciudades y soy testigo de que han sido preparadas desde hace más de 1000 años para convertirse en terrazas de cultivo para los tiempos finales, y solo están aguardando a que manos humanas vuelvan a cultivar en ellas. Por eso es que no las puede destruir nada y han sobrevivido a todos los impases del tiempo y la edad. Muchas personas serán alzadas en esas naves para protegerlas, pero esas que van a ser alzadas será por sus cualidades espirituales, porque ellos no van a buscar preservar la vida de los corruptos, los asesinos, los violadores, los ladrones, los criminales, ni los que creen que se van a salvar porque tienen mucho dinero, muchos títulos y mucho prestigio. No. Lo mejor espiritualmente hablando de la humanidad será lo que se montará a esas naves, porque no se monta cualquier persona. Y no será para llevárselas a otro planeta porque el de aquí lo van a destruir, que ese es otro gran engaño en el que la gente ha caído. No, el planeta Tierra es la casa nuestra y está diseñado para mantenernos muchos periodos más que vamos a transitar en encarnaciones en este planeta. Pero esto es una gran depuración que nos va a permitir transitar más adelante sin estas tinieblas que están aquí.
Ese arrebatamiento es para reubicar a las personas en los sitios donde serán protegidos. Incluso hay naves que pueden albergar 1,000 personas, 2,000, 5,000. Si están apareciendo videos recientemente es que están fotografiando naves, fotografías de la NASA, que son más grandes que el planeta Tierra. Entonces, si hablamos de una nave de esas, perfectamente puede caber ahí una multitud de personas muy grande y ser sostenidas ahí. En esas naves hay alimento, en esas naves hay agua, en esas naves hay refugios, hasta que la tierra o los lugares preservados para ello tomen las condiciones necesarias para volver a depositar o reubicar a las personas que han sido preservadas. Ese es el arrebatamiento verdadero anunciado por Pablo de Tarso y los hombres del Shiel-Ho, que son estos que vienen de las Pléyades. No existe otra condición de arrebatamiento que pueda hablarse de ella y no se parezca a esta, porque si no se parece, entonces ya tiene que ver es con grupos que hablan de extraterrestres negativos o puntualmente con religiones y cosas de estas que no tienen que ver con la ciencia o la tecnociencia que está detrás del movimiento de estas naves. Ok, muy bien. Adelante, amigo Eric. Claro, yo creo que ese mensaje pues salió bastante claro y Gabriel, muchísimas gracias porque eso es lo que las personas están buscando hoy en día, personas que se encuentran realmente confundidas. Gabriel, estoy viendo otro video que me llamó mucho la atención, muy bonito, donde dice, tiemblan los cimientos del caos, llega el mensajero divino, Juan el preparador, la campana justiciera. Yo creo que si vemos o dividimos lo que es tiemblan los cimientos del caos, se refiere quizás a los sismos o a las cosas o a los grandes terremotos que van a venir para la humanidad, Gabriel. Bueno, esa fue una tertulia aprovechando estos tiempos de cuarentena en el que puede que nos hayan encerrado físicamente, pero nuestro corazón, nuestra mente sigue libre. Y es un tiempo que estamos dedicando a decirle a las personas muchas cosas que deben saber para que no tengan miedo y tengan esperanza. Esa tertulia o ese título que mencionas de ese video obedece a una profecía que está a punto de tener cumplimiento por muchas señales que hemos podido corroborar. El mensajero divino es Juan. Juan, aquel que bautizó en el desierto y que, como bien lo sabemos, es el mismo Elías que vivió 800 años de ese tiempo. Y lo sabemos claramente porque fue Jesús el que advirtió que Elías ya vino en aquel tiempo y no lo conocieron e hicieron lo que quisieron con él. Y los discípulos comprendieron que se hablaba de Juan el Bautista. Y también advirtió que él es el mismo Elías que había de venir. Jesús entonces refirió la encarnación de Elías en Juan el Bautista, que, como bien lo sabemos, es el mismo proceso que hemos tenido nosotros, porque esta no es la única vida que hemos tenido, ni la que tendremos, porque nuestro espíritu es peregrino de muchas vidas y de encarnaciones. Este hombre no es cualquier hombre en la tierra. Y poder hablar de él en este tiempo y la pregunta que tú me haces, la oportunidad que me das de hacerlo, yo la agradezco. Este hombre tiene el 35% del conocimiento del universo. Es un hombre que entre encarnación y encarnación ha logrado ascender más rápido que cualquier terrestre porque se ha dedicado su encarnación a aprender verdades de la luz y de la ley. No como los terrestres hoy en día que dedican su vida y el tiempo que tienen de encarnación a dedicarse a lo que el sistema les pide que hagan, trabajar, sobrevivir, lo que hemos dicho. Espiritualmente hablando, eso implica un gran retraso en las encarnaciones. Juan no tuvo eso. Juan dedicó su vida a aprender de la sabiduría de lo eterno, a contenerla por lo más posible por dentro de sí, y esa es la famosa iluminación que tanto se predica y se busca. Este hombre viene otra vez y las profecías advierten que ya reencarnó, o sea que ya debe estar caminando en algún lugar. No como las personas dicen que, ay, y si ya está, ¿por qué no viene? ¿Y por qué no aparece ya? Es que, vuelvo y digo, no es como la mente cree. Es que hay un plan que ya está diseñado y lo están ejecutando estos hombres. El plan dice dentro de la profecía que él aparece en el preciso momento en el que aparece el rey de Israel. Y ese es el anticristo. Y esta profecía que estoy tocando es de Parravishini.
refiere que el mensajero divino se acerca al mundo y que aparece cuando el rey de Israel lo reclama, porque siempre fue de él. Este rey de Israel es un líder de naciones que es judío y que las naciones aceptarán como su salvador, pero que solamente un año durará en el poder, y es el famoso, digámoslo ya con nombre propio, porque ya no tengo temor a equivocarme, porque las señales fueron dadas y es este hombre, Jared Kushner, que cumple con todas ellas. Y si él ya está asomando su cabeza como el gran salvador del mundo, mírenlo haciendo tratados de paz, mírenlo haciendo las fórmulas para el COVID-19 y la pandemia y la salvación, y todos están teniendo una gran fe en él. Bueno, al menos los que no saben quién es él realmente. Quiere decir que Juan está muy cerca. Aparece paralelo al caos para guiar a los más apercibidos. Entonces no va a ser un hombre que va a llegar a hablarle a los presidentes de las naciones. No, ellos están muy entretenidos con el nuevo orden mundial. Tampoco va a salir en televisión. Es un hombre que va a llegar a buscar a quienes lo han buscado a él, a quienes saben de ese nuevo tiempo y saben de esa segunda venida y se han preparado espiritualmente para ello. A esa porción de la humanidad que ha buscado la perfección interior, esa es la que va a entender el diálogo de Juan. Por lo tanto, muchas personas en los remanentes, que son estos lugares de los que estoy hablando en América del Sur, son los que podrán ver la presencia de él y podrán recibir sus enseñanzas, porque a eso viene. No es un hombre para ser adorado, podemos olvidarnos de eso. No es un hombre para prenderle velas, no es un hombre para besarle los pies, como los maestros ascendidos que mucha gente paga colosales cantidades de dinero para ir a besarle los pies o el anillo a una persona. No, este es el hombre más humilde de la tierra. Y el que crea que es humilde, le va a dar vergüenza de la humildad de él, siendo él poseedor de tanta sabiduría. Eso es por lo que tiemblan los cimientos del caos. Para ya cerrar esta respuesta es porque a esta rebelión extraterrestre le da terror que un hombre tenga conciencia, pero pavor inaudito, porque un hombre con conciencia es un hombre con el poder de Dios por dentro. Es un hombre que sabe quién es, que tiene identidad clara. No que cree, sabe quién es. Y por lo tanto sabe quién es el enemigo. Cuando una persona trabaja tras las sombras es porque tiene miedo de que la descubran. Eso lo hacen los corruptos, los ladrones, los mentirosos, los hipócritas. Siempre trabajan en las sombras. Bueno, eso es lo que hace la rebelión. Trabajar en las sombras es una señal de miedo a que los encuentren. Una persona como Juan ya sabe quiénes son. Y una persona que tenga el conocimiento que Juan viene a enseñar, ya sabe quién es la rebelión. Entonces tiemblan los cimientos del caos. ¿Puede que tenga que ver con los movimientos geológicos de la Tierra? Sí, indudablemente, porque la Tierra reconoce a un hombre así. Pero realmente eso significa que la rebelión está temblando. Allá en la Tierra hueca donde se alojaron, allá están temblando. Y todas esas organizaciones están temblando porque tienen que considerar que el hombre de la Tierra se levanta en conciencia. A pesar de que una gran cantidad no lo haga, una porción de la humanidad sí lo hace y esa es la esperanza de una humanidad del futuro. Wow, ok, muy bien. ¿Qué otras profecías faltan de cumplirse de Juan? Gabriel. Bueno, Juan viene a preparar a los 144,000 hombres de la profecía. Hablar de 144,000 es un gran reto hoy en día en que tantas religiones se han adjudicado para su iglesia tenerlos ya. Hay religiones que dicen que ya tienen los 7 hombres del Apocalipsis. Hay religiones que dicen que ya son, bueno, y como hay 4,500 religiones en la tierra, pues ya se pueden ustedes imaginar cuántas versiones de ese cumplimiento hay. Pero profecía hay una sola. Y estos hombres son unos solos, hombres y mujeres. Hombre es el sentido de humanidad que dan los pleyadinos al usar esa palabra. Juan viene a aumentar el conocer de los 7 sellos, que son 7 verdades, que es un conocimiento que él trae para poder levantar en conciencia a estos hombres, que ya están. Son esos hombres que buscan la perfección, que no se gozan de la injusticia ni de la iniquidad.
son los que quieren un cambio, son los hombres que defienden los árboles, que no quieren que el canto del pájaro cese, que no quieren que los mares se contaminen, que quieren salvar un río, los que detestan y sufren con la agonía de las personas, de la muerte de los niños. Esos hombres y mujeres son las cualidades de un 144.000 y son los más dotados espiritualmente para permanecer y generar este cambio. Juan viene para esos hombres y esos hombres necesitan a este hombre llamado Juan, que digamos que el nombre de él en la encarnación pasada conocida fue Juan, pero llamémoslo el preparador de la segunda venida, el preparador del espíritu. Las profecías de Juan dicen que él viene a pulir la plata y el oro. Entonces, somos nosotros mismos, la plata y el oro, viene a pulirlo. Entonces, digámoslo así, si Eric quiere ser perfecto, entonces está vigilando sus pensamientos, sus emociones, que no caiga en errores que causen dolor a otros o a él mismo. Pero todavía falta para terminar de pulirse. Entonces, cuando aparezca Juan y Juan vea que Eric tiene esas cualidades, va a decir, Eric, venga para acá. Yo le voy a enseñar lo que usted necesita para que termine de perfeccionarse. Y eso es lo que él viene a hacer, pulir el oro y la plata, o la plata y la va a convertir en oro. La profecía de Juan dice que es el jabón de lavadores. Viene a enseñarnos a nosotros cómo librarnos de toda la escoria de la mentira que habíamos tenido de vida anterior creyendo que era buena vida. Tantos juicios, tanta crítica, tanto vicio, tanto mal pensamiento, tanta falsa emoción, tantas cosas que no son propias de la naturaleza ni de la esencia humana. Juan viene a eso. Por lo tanto, es una maravilla que un hombre así venga. Pero como ya les dije, y lo tengo que repetir, no es un hombre para adorar. Si de pronto yo voy a besarle los pies a Juan, pues tendría que esperar un terrible regaño de Juan. No me bese los pies, que yo no vengo a eso. Yo no soy un maestro ascendido como esos que se hacen pasar por Dios aquí. Yo creo que algo así me diría, o algo tal vez un regaño más fuerte, porque es que esa es la terrible condición de fanatismo que ha tenido al hombre en un retraso espiritual e intelectual, y Juan viene a romper con ese atraso, viene a elevar en inteligencia a los hombres con un conocimiento y una gran sabiduría. Adelante, amigo Eric. Claro, gracias, Lupita. Gabriel, nosotros tenemos un grupo aquí en Costa Rica también que es el Despertar. Siempre estamos viendo lo que es el tema OVNI, muchos relatos de las cosas que pasan en todo el mundo. Y una de las preguntas que siempre ellos me dicen es sobre el planeta Nibiru, el planeta X. Ahorita hemos visto cómo se han activado 15 volcanes casi que simultáneamente a nivel mundial, y hemos visto después cómo se han ido activando otros aparte de esos 15. ¿Tiene que ver algo Nibiru con la activación de estos volcanes? Porque Nibiru siempre ha sido un tapujo, un tema que siempre está ahí donde todas las personas o en todos los chats quieren hacer. Entonces, ¿usted tiene alguna información sobre Nibiru? ¿Es real? ¿No existe? Si existe, si tiene que ver con la activación de todos estos volcanes. También en Costa Rica aquí se activó uno recientemente. Bueno, ha estado activo, pero ha estado más activo, que es el Rincón de la Vieja acá en Costa Rica. Entonces, Gabriel, ¿usted tiene tal vez alguna explicación sobre Nibiru? Bueno, tendríamos que empezar por decir que la activación de los volcanes es un anuncio, igual que han anunciado una tercera guerra mundial, que son, por supuesto, acontecimientos de naturaleza totalmente diferente. La guerra es generada por esta rebelión que está aquí. Los volcanes es un acontecimiento geológico que está conectado con el cambio de eje planetario. Como es un acontecimiento anunciado, realmente no es que tenga que ver con el planeta Nibiru, tiene que ver es con los procesos internos del planeta Tierra en respuesta a la inconsciencia de la humanidad en torno a toda esa hecatombe que va a generarse aquí. De hecho, las explosiones nucleares van a acelerar el cambio de eje planetario. La profecía de los 9 tiempos advierte que todos los volcanes se ponen de acuerdo. Sabemos que aunque estén distantes entre sí en la superficie, por debajo de la Tierra están interconectados. Sabemos del cinturón de fuego y sabemos entonces que eso es perfectamente y científicamente un hecho. Eso
es la razón por la que estos volcanes se están activando ahora y tendría yo que anunciarle a las personas que va a aumentar. En este año y en el venidero vamos a ver más volcanes despiertos, más volcanes haciendo erupción y cada vez con mayor intensidad. Esto es ajeno al asunto de Nibiru, que tiene que ver más bien con un planeta que en textos apócrifos y también en textos que como tal están en la Biblia, se refiere a un planeta llamado Seol o Sheol. Y sí, sí existe, por supuesto que existe. O también tendríamos que conectarlo, porque esa puede ser una posibilidad, que este sea ese planeta, que es un planeta atrasado donde van espíritus que no cumplieron con el plan de ascenso programado por ese Padre Creador y van allá a tener su última oportunidad. O también estaría conectado con otra porción de la profecía, puesto que Nibiru se ha hablado que se está acercando a la Tierra. Sabemos que en el Apocalipsis y también en Parravishini hablan de cómo un gran cuerpo celeste golpea la Tierra. Y ahí podría caber la teoría de Nibiru o podría caber más bien la teoría de un asteroide, pero independiente a lo que pudiésemos nosotros pensar, porque con certeza yo no lo puedo decir qué es o si eso no es Nibiru, pero lo que sí puedo decir es que al estar en la profecía, eso es un hecho que va a ocurrir. Ahí en Apocalipsis aparece un ángel que es Miguel, que dice que es el ángel que está de pie en el sol y toma una gran piedra de molino y la lanza al océano y advierte, con el mismo ímpetu será destruida Babilonia. Lo que está clarificando es que Babilonia, claro, Babilonia en el tiempo presente ya no es la misma de la antigüedad, entonces lo que cumple con esa señal sería Inglaterra. El asentamiento de toda la rebelión está entre Inglaterra, está entre Roma, y ese asteroide o ese cuerpo celeste va a caer en esa ubicación. Es muy importante que lo que estoy diciendo pues no quede en el olvido porque la profecía como tal así lo estima. Va a caer ese cuerpo celeste y va a caer en esa ubicación porque al ser un cuerpo celeste ya la rebelión extraterrestre no tiene ningún poder o gobierno sobre eso. Ya son las leyes eternas y las potestades que mueven estas leyes, que son las que vienen en esas naves, las que generan este acontecimiento para terminar de erradicar esa rebelión que se asentó aquí en este planeta. Entonces, eso es lo que yo puedo decir sobre Nibiru, ampliando más la respuesta hacia un cuerpo celeste, sin especificar cuál, que va en algún momento dentro de los próximos 4 a 5 años a golpear la Tierra con un terrible ímpetu, con unas terribles consecuencias, más que para nosotros, para esa rebelión extraterrena, porque ese hecho está preparado y programado como parte de la erradicación de esa invasión extraterrestre.